Si hay algo que ha generado controversia en los videojuegos es la violencia extrema. Hay títulos que han ido tan lejos que fueron censurados, modificados o prohibidos en algunos países. Por eso hoy te traigo 10 juegos modernos brutales que no todos pudieron jugar en su versión original. Así que acomódense, siéntanse como en casa porque el video va a empezar. Me llamo Brian y vamos allá. Sabíamos que iba a ser sangriento, pero NetherRealm se superó con esta entrega. Los fatalities en Mortal Kombat 11 son demasiado detallados, mostrando cada órgano, cada hueso roto y cada gota de sangre con un realismo impactante. La violencia fue tanta que Japón, Indonesia y otros países se negaron a venderlo sin censura. En algunas regiones se prohibió por completo y en otras tuvieron que modificar los efectos de sangre y desmembramientos. A pesar de esto el juego fue un éxito, pero la controversia ayudó a que más gente quisiera probarlo, porque claro, cuando algo está prohibido se vuelve más interesante. Callisto Protocol prometía ser el sucesor espiritual de Dead Space y vaya que lo logró, pero con un nivel de violencia que incluso Japón se negó a probar. Su sistema de muertes detallada, donde ves como el protagonista es partido en dos, destrozado o aplastado, fue demasiado para los estándares de clasificación de aquel país. No hubo censura, simplemente decidieron no venderlo. Aunque algunos jugadores intentaron importar copias desde otras regiones, el impacto ya estaba hecho. Y si Japón, un país con saga como Resident Evil y Silent Hill, rechaza un juego por ser demasiado brutal, es porque realmente es fuerte. I just love that last part. Imagina un juego que te manda al mismísimo infierno, pero no como Doom, sino con un enfoque mucho más perturbador. Agony nos sumerge en un lugar de pesadillas con demonios grotescos, torturas explícitas y un ambiente asfixiante y enfermizo. Su contenido fue tan fuerte que su versión sin censura fue eliminada de Steam. En países como Alemania y Australia se bloqueó su venta o se restringió solo para adultos. Los desarrolladores intentaron justificarlo diciendo que su visión artística era necesaria, pero muchos creen que cruzaron la línea del gore gratuito. Los juegos de terror pueden ser intensos, pero Outlast 2 fue más allá. Su historia, inspirada en sectas extremas y fanatismo religioso, fue demasiado perturbadora para Australia, que inicialmente lo prohibió por completo. Para poder lanzarlo, Red Barrels tuvo que hacer cambios en varias escenas, eliminando ciertas secuencias explícitas. Aunque muchos lo consideran menos gráfico que otros juegos en la lista, la forma en que trata la violencia psicológica y el terror fue suficiente para que varias regiones dudaran en venderlo. Si pensabas que Capcom había suavizado la saga, esta entrega nos demostró lo contrario. Resident Evil 7 fue brutal, y en Japón, país de origen de la saga, se tuvo que censurar. Escenas donde los personajes eran desmembrados, apuñalados o asesinados brutalmente fueron modificadas o directamente eliminadas. La versión japonesa es notoriamente menos sangrienta, lo que provocó que muchos fans importaran la versión occidental para experimentar el terror completo. What the fuck are you talking about? They're dead. They're all dead. Este es probablemente uno de los juegos más controversiales de la historia. Hatred no fue un survival horror ni un shooter de acción, fue un simulador de caos y destrucción, donde el único objetivo es eliminar civiles sin razón alguna. Esto hizo que muchas tiendas digitales se negaran a venderlo, y en regiones como Alemania o Australia se prohibió completamente. Valve incluso lo sacó de Steam en su lanzamiento, aunque después lo volvió a incluir, pero con restricciones de edad severas. La saga Postal siempre ha sido sinónimo de violencia absurda, pero Postal 4 llevó esto al siguiente nivel. Con mecánicas de caos y humor negro fue censurado en varios países europeos. Alemania en particular lo prohibió completamente, y en otros países solo se permitió con restricciones. Aunque el juego tiene un tono satírico, el nivel de destrucción que puede causar es tan exagerado que parece diseñado para generar polémica. Los juegos de zombies siempre han sido violentos, pero Dead Island 2 llevó el gore a un nivel enfermizo. Su sistema de desmembramiento es tan detallado que puedes ver la piel, los músculos y huesos rompiéndose en tiempo real. Alemania no permitió su venta sin censura, y en otros países se le añadieron restricciones de edad extrema. Esto solo hizo que más jugadores quisieran probarlo, porque si un juego es censurado, seguro que tiene algo interesante. Si Doom de 2016 ya había sido un festival de sangre, Doom Eternal subió la apuesta. Alemania y Japón se vieron obligados a censurar ciertas animaciones, especialmente en ejecuciones con motosierras y desmembramientos. Aunque las restricciones fueron mínimas, no deja de sorprender que incluso un juego tan conocido tuviera que ser modificado para ser aceptado en algunas regiones.
Succubus es básicamente Agony, pero más enfermo. Con una mezcla de horror, sadismo y escenas grotescas, fue eliminado de varias plataformas digitales en ciertos países. Las restricciones llegaron a tal punto que los desarrolladores tuvieron que lanzar una versión reducida en algunas regiones para evitar prohibiciones totales. Pero claro, los fans encontraron formas de acceder al contenido sin censura porque nada despierta más curiosidad que un juego prohibido. Y hasta aquí llegó el video de hoy. ¿Qué opinas sobre estos juegos? ¿Crees que la censura es justificada o exagerada? No olvides dejar tu like si te gustó el video, que eso ayuda muchísimo al canal. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete y activa la campanita, porque se vienen más talks brutales que no te puedes perder. Me despido con la patita de Cuy y nos vemos en el siguiente video.